Estamos estudiando la carta de Pablo a los Corintios y la verdad que el capítulo que nos toca hoy es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia. Entonces, por varias cuestiones me voy a enfocar en lo más fácil de entender de este capítulo tan difícil. Es el capítulo 11. Hasta acá en el capítulo 8 hemos visto cómo Pablo dice que tenemos que manejar la libertad cristiana. En el 9 hemos visto la defensa del apostolado de Pablo. En el 10 el ejemplo de Israel frente al pecado que ha cedido. Y el 11 comienza, va a estar dividido en dos. El 11, la mitad es referida a la reunión, a la adoración pública, y la segunda mitad está referida a la Santa Cena. Lo de la Santa Cena va a quedar para el domingo que viene. Y luego los capítulos 12 y 14 tienen que ver con los dones espirituales, como para tener un pantallazo de los capítulos que hemos visto y los que vienen. Pero el 11, luego de ver en el 10 el ejemplo de Israel y ver a la mitad del 10 cómo podemos hacer frente a la tentación, que podemos elegir tomar la salida que Dios ofrece, Pablo se pone, de luego de haber puesto como mal ejemplo a Israel, fíjense cómo comienza el 11. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pregunta, ¿en qué podemos imitar a Pablo? En lo que él imita a Cristo. ¿Sí? Dice, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, en todo aquello en lo cual Pablo imitaba a Cristo, Pablo es imitable por nosotros. Y él se está poniendo como ejemplo de cristiano, luego de haber puesto como mal ejemplo a los israelitas que pecaron. Y dice, pero nosotros que somos cristianos, que estamos imitando a Cristo, podemos decidir no pecar. El cristiano tiene esta posibilidad de decir que no al pecado. Fuera de Cristo, no, el pecado siempre manda. No es que la carne es débil, si siempre terminamos haciendo lo que ella quiere. Es como si fuera más fuerte la carne en realidad. Pero fuera de este juego de palabras, recién en Cristo podemos decirle que no al pecado. En un momento Juan registra palabras de Jesús en Juan 8 y explica diciendo que el que es esclavo es porque todavía no es hijo, pero el que es hijo es libre. Y si nosotros estamos en una situación de esclavitud frente al pecado, tenemos que saber algo. Más allá de meterle más pila y más garra y luchar con más fuerza, tenemos que revisar algo más importante. ¿Seré hijo o todavía no habré sido libertado? ¿Creí en el Evangelio para salvación o lo entendí solo como algo teórico? Porque los hijos son libres. Los esclavos no son hijos. Los hijos no son esclavos. Pero bueno, Pablo se pone como ejemplo a sí mismo, luego de haber puesto como mal ejemplo a Israel, y dice, prácticamente imítenme en esto, en que yo imito a Cristo. Y empieza el 2 y cambia totalmente de tema, versículo 2. Y fíjense qué difícil este capítulo, esta sección. Es uno de los textos más difíciles de explicar del Nuevo Testamento. Dice el 2. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Versículo 4. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. El 6. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El 7 dice, el hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. 13. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer?
pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Ahí al final tenemos un poquito de luz para entender un poco mejor lo que acabamos de leer. Está hablando de las costumbres de ese momento. Entonces nos aliviamos, decimos, vieron que al final dice, estas son las costumbres de las iglesias acá. Si alguien no la entiende, tiene que saber una cosa. El Señor lo dijo, no, son las costumbres. Tiene que ver con lo que pasaba culturalmente en el momento. La segunda mitad, eso de cubrirse la cabeza. ¿En qué momento se tenía que cubrir la cabeza? En la adoración pública, que es la reunión, en el culto. Entonces, en esa época se le pedía a la mujer que la mujer estuviera con la cabeza cubierta, porque era la costumbre, por cosas que había culturalmente en ese momento. Pero al hombre, ¿qué pasaba con el hombre? Descubrirse la cabeza. Pero tenemos que saber algo con respecto a esto. En ese momento, ¿se acuerdan del gran templo de 5.000 prostitutas de Afrodita en Corinto? ¿Saben cómo eran las prostitutas? ¿Qué hacían con su cabeza? Se rapaban. Entonces, bueno, voy a decir algo más. Además, las lesbianas de ese momento, las feministas de ese momento, ¿saben qué hacían con la cabeza? Se rapaban. Y los hombres que eran homosexuales o los sacerdotes de los templos paganos, ¿saben qué hacían? Los homosexuales se dejaban el pelo largo y los sacerdotes de los templos paganos se cubrían la cabeza con una tela. Entonces lo que Pablo está diciendo al final es algo relacionado con la manifestación externa de algo. Si el mundo dice, yo soy homosexual y para demostrar mi homosexualidad me dejo el pelo largo, y otro dice, no, yo soy sacerdote de un templo pagano y para demostrar mi sacerdocio en ese templo a un falso Dios me cubro la cabeza, ¿el cristiano tiene que hacer lo mismo? No, entonces se le dice al hombre, el hombre a la hora del culto tenga la cabeza descubierta para que no se confunda con el otro templo, y tenga el pelo corto para que no se confunda con esta manifestación externa de la homosexualidad que tenían los corintios, ¿sí? Tiene que ver con una costumbre. La mujer, de nuevo, si la mujer era prostituta, tenía su cabeza rapada. Si ella era lesbiana y quería demostrar su lesbianismo en público, su manifestación, por ejemplo, hay ahora un pañuelo verde para una cosa, celeste para otro, naranja para otro, azul para otro, rojo para otro, amarillo para otro. ¿Pero qué hacía una lesbiana en ese momento? Se rapaba la cabeza. Y si era feminista, se rapaba la cabeza. Pero pregunta, fíjense el versículo 11. ¿Está hablando de machismo, de feminismo o de ninguno de los dos? Dice, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. ¿Está mostrando machismo esto? ¿Está mostrando feminismo? No, está mostrando un plan diferente para el pueblo de Dios. Pero esto de cubrirse la cabeza, tiene que ver con identificaciones externas de cosas que pasaban adentro. ¿Me siguen? Si era un sacerdote pagano, iba a tener su cabeza cubierta. Si era homosexual, iba a tener su pelo largo. Si era una mujer que era sacerdotisa pagana, iba a tener su cabeza rapada. Si era prostituta, iba a tener su cabeza rapada. Si era lesbiana y feminista, iba a tener su cabeza rapada. Entonces dicen, nos identifiquemos, somos diferentes de ellos. Y es un llamado de atención, esta última parte de este texto, un llamado de atención a prestarle importancia, darle importancia a cosas externas que nos identifican con el mundo. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algo que puede estar en nosotros externamente que nos identifique con el mundo? Salir los sábados a boliche. Conductas, costumbres. Sí, sí. ¿Y de la ropa? Si yo tengo, por ejemplo, ahora una remera llena de dibujitos de hoja de marihuana, ¿estaría bien eso? ¿Y para venir a la iglesia? Entonces, si vos eras un beduino de esa época y te transformabas al cristianismo, no se te decía no uses nunca más algo, pero cuando entré al templo del Señor, descubriste la cabeza, por ejemplo. Y si eras una mujer y te habías convertido, y ya no eras ni feminista, ni lesbiana, ni prostituta, ni sacerdotisa de Afrodita, pero vos estabas rapada todavía, o a veces incluso se arrancaba el pelo y no salía más, cuando vengas al templo, mostrar que no sos como aquellas. Entonces cubrite la cabeza para que no se note tu falta de pelo. O déjate el pelo largo si sos mujer. Y si sos varón, córtate el pelo si no querés demostrar lo mismo que estaban demostrando los homosexuales con su pelo. ¿Me siguen? Y la clave, esa última partecita dice, no tenemos otra costumbre que esa. Esa es nuestra clave para entender bien este pasaje. No quiero meterme mucho más profundamente. Los animo a estudiar al que quiera este pasaje. Pero ese último versículo de este pasaje es lo que nos da la clave. Es una costumbre de esa iglesia teniendo en cuenta el contexto cultural. Mi costumbre, si una remera es abrigada, va a ser menos abrigada si tiene, por ejemplo, una mala palabra acá.
pero está diciendo algo que yo tengo una mala palabra escrita en la remera. Y no es una cuestión de la remera, es una cuestión de identificación externa. Entonces, si al mundo le da lo mismo tener una mala palabra en la remera, a mí no, yo soy cristiano, y menos para venir a la iglesia. Menos para venir a la iglesia. Entonces tiene que ver con costumbres, con tradiciones que en ese momento había, teniendo en cuenta el contexto cultural, ¿sí? Por eso, ninguno de nosotros no se está cubriendo la cabeza en este momento, ¿sí? Por eso. Y si alguno de nosotros quisiera tener pelo largo siendo varón, los homosexuales hoy lo tienen recortito, re prolijo, son metrosexuales, nada que ver. Entonces fíjense que en realidad, en nuestro caso va a pasar por otro lado. Va a pasar con una identificación con el mundo, que por ejemplo, ¿cómo van las chicas vestidas al boliche? ¿Cómo van? Un escote hasta el pupo. Una pollera hasta el pupo también. Todo muy poca ropa. ¿Y podrían venir ellas igual en la reunión? ¿Qué estaría dando mensaje a cualquier persona con sentido común? ¿Qué mensaje le estaría dando? Somos lo mismo, hacemos lo mismo. Entonces, no es una cuestión de, en este caso en particular, no es una cuestión diferente de decir, hay cosas que son para un tipo de vida y cosas que son para otro tipo de vida. Hay identificaciones. Hay cosas afuera de vos que te identifican con algo. Entonces tenemos que tener cuidado hoy, no con cubrirnos o descubrirnos la cabeza, pero sí quizá con la ropa que usamos, con decoro, ¿qué hago? Si yo viniera, por ejemplo, si yo viniera a la iglesia con un vestido, pero soy bien macho, tengo mi esposa, tengo un hijo, me gustan las mujeres, ahora me gusta mi mujer, que es mi esposa, yo soy su hombre, ella es mi mujer, pero si yo viniera con una pollera, ¿sería menos cristiano o menos hombre? No, pero ¿qué señal estaría dando a los de afuera? ¿Se trasvistió? Es un travesti. Entonces tiene que ver un poquito con eso, y se respira un poco aliviado, porque podemos entrar en esto pensando, bueno, hay cosas que son culturales, y por eso nosotros tenemos que prestar atención a cómo esto está vigente para nosotros, con la ropa, con un montón de cosas, ¿sí? Sobre todo con la ropa. Pasa lo mismo, como iglesia tenemos una postura muy marcada a favor de la vida, ¿sí? Trabajamos, incentivamos para que la sexualidad sea de una determinada manera, enseñamos cómo debe ser según Dios, estamos a favor de todo lo que sea protección, pero no estamos a favor del aborto. Y si yo viniera a la iglesia con un pañuelo verde, ¿qué diría el mundo? Ah, la iglesia está a favor del aborto. ¿Me explico? Entonces pasa lo mismo en ese momento. Ah, mira, va con la cabeza rapada al templo de Dios. Ah, entonces son prostitutas igual que los de Afrodita. Ah, va con el pelo largo y es hombre a la iglesia. Ah, entonces es homosexual, y se juntan todos los homosexuales en la iglesia cristiana a hacer lo que hacían en los otros templos paganos. No, somos diferentes y tenemos que tener en cuenta qué mensaje estamos dando al mundo según las costumbres del mundo que nos rodea, y a eso se está refiriendo Pablo, ¿sí? Esta es una de las partes más difíciles de entender y explicar. Ahora viene una parte más difícil, no de entender ni de explicar, sino de aceptar. Ahí nos vamos a meter en otra disyuntiva. ¿Quién es la cabeza máxima, el líder máximo de lo que hemos leído? Dios. Él es, Dios Padre, ¿es la cabeza de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es la cabeza de? El hombre. ¿Y el hombre es cabeza de? La mujer. Es fácil de entender, pero es difícil de aceptar. Y ahí nos metemos en otro problema que nos molesta bastante. Este es el orden familiar expresado en la iglesia. Recordemos que este capítulo habla de la vida en la congregación, de la reunión, ¿sí? De la reunión. Entonces dice, bueno, recuerden, la cabeza de todo es Dios. La cabeza de Cristo es Dios. La cabeza máxima de todo al final, del hombre, la mujer, de Cristo, de la iglesia, es Dios. Él es el líder máximo de todo esto. Pero hay como una jerarquía de liderazgo, no de importancia, no de dignidad, no de valor, de liderazgo. Dios Padre, Dios Hijo, el hombre, la mujer, en la iglesia, cada uno con su familia, que esto es complejo también. No es que cualquier hombre tiene autoridad sobre cualquier mujer. Cada familia tiene que expresar cómo están las cosas en casa, en donde el hombre es el líder instituido por Dios. De la misma manera que Dios Padre es el líder de Cristo, ¿sí? ¿Quién murió en la cruz? Jesús. Jesús es Dios, Hijo. El Padre no murió en la cruz, pero el Padre diseñó el camino de salvación, diseñó el plan de salvación y estableció que Jesús era el que tenía que morir en la cruz. Y Jesús se retobó, aceptó el liderazgo de Dios Padre. Vemos en la Trinidad cierto orden de liderazgo. Y recordemos que al principio lo que Dios quería hacer y quiere hacer
es que el hombre sea imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros pecamos y eso se rompió. Pero en Cristo Dios lo quiere recuperar, quiere restituir esa imagen y semejanza que tenemos de Él. Significa que somos representantes de Dios en la tierra. Pero Dios es trino. Dios son tres personas que comparten una naturaleza. Nos metimos en otro tema complejo. Pero son tres personas que comparten una naturaleza. No son tres manifestaciones de una misma persona. Son tres personas que comparten una naturaleza. Mi esposo y yo, ¿somos una persona o somos dos? Las dos cosas al mismo tiempo. Somos dos, pero somos una nueva carne. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que la Biblia quiere decir. Que en el matrimonio nosotros podemos ver una representación, una pequeña y distorsionada imagen y semejanza del Dios Trino. Nada más que acá somos dos, o tres con Él. Pero en esta relación que hay entre el Padre y el Hijo, hay un liderazgo marcado. Son iguales en importancia, son iguales en dignidad. Los dos son personas, pero uno es líder y el otro no. Y en el matrimonio pasa lo mismo. Somos iguales en importancia, los dos somos personas, somos iguales en dignidad, pero uno tiene la responsabilidad del liderazgo y el otro no. Entonces, lo que Dios quiere hacer, el plan original de Dios con el matrimonio, es que represente mejor la Trinidad. Lo más parecido en la tierra que hay de la Trinidad es el matrimonio. Y en función a ese parecido, mi entendimiento de la Trinidad tiene que impactar mi entendimiento y mi práctica del matrimonio. Si yo entiendo cómo es la Trinidad, tiene que verse en el matrimonio. Si mi esposa entiende cómo es la Trinidad, tiene que verse en nuestro matrimonio. Tiene que verse, ¿me siguen? Yo sé que son muchos temas complejos. Nos hemos metido en un libro muy bueno, como todo lo de la Biblia, pero a veces tenemos estos baches donde hay que ir más despacio y son más difíciles. Pero bueno, el orden jerárquico de liderazgo, no de importancia, insisto, es Dios Padre, Dios Hijo, el hombre y luego la mujer. Y es un orden familiar que tiene que verse expresado en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, no sé por qué, quizás es como un desquite, la mujer es sumisa en la casa y afuera quiere someter a toda costa, en público quiere someter al esposo. No tengo idea, quizás es un desquite. O al revés, el hombre lleva la delantera, el liderazgo en la casa, pero cuando llega a la iglesia, un gobernado va, le da todos los gustos, en el sentido de capricho, ¿no? Pero Pablo está diciendo, lo que tiene que ser en la casa también tiene que ser en la iglesia. El liderazgo del hombre está marcado, porque el liderazgo de Dios sigue marcado sobre Cristo, el liderazgo de Cristo sigue siendo marcado sobre el hombre, y el hombre tiene que marcar su liderazgo, tiene que verse su liderazgo en la iglesia también, ¿sí? También. Y nosotros tenemos que saber que Cristo nunca fue inferior al Padre en esencia, pero cuando Él se encarnó, se sometió su propia voluntad en obediencia humilde a la voluntad del Padre. La Biblia va explicando esto, no vamos a tratar este tema hoy, pero tenemos que saber esto. Bueno, acompáñenme a 1 Corintios 15, 28. Dice, entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. ¿Pero qué va a hacer el Hijo? ¿Se va a someter a quién? Al Padre, sí. Y se le pide lo mismo al hombre con respecto a Cristo y se le pide lo mismo a la mujer con respecto al hombre. Podemos analizar un montón de razones por las cuales es así, pero vamos a analizar algunas nomás. Vamos a Efesios 5, del 21 al 33. El 21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Quién se tiene que someter? ¿Algunos? Todos unos a otros. Fíjense el 22 cómo comienza. Para las esposas eso significa 2 puntos y sigue hablando. Y el 25 ¿qué dice? Para los maridos eso significa 2 puntos y sigue hablando. ¿Qué es lo que va a desarrollar Pablo acá? Dios a través de Pablo. Que todos nos tenemos que someter a todos. Y esto tiene 2 implicancias diferentes. Para los hombres va a ser una cosa y para las mujeres va a ser otra cosa. Fíjense, vamos a ver el de las mujeres y después díganme cuál es el más difícil de los dos.
El 22 dice, para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como el Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Cuál es el lugar de la esposa? Someterse. Guarda el hombre con exigir sometimiento, que no es lo mismo. El cristianismo muchas veces nos habla de nuestras obligaciones, pero nunca nos da derechos sobre la obligación del otro. ¿Sí? Entonces no es que el hombre tiene que someter a la esposa se tiene que someter al hombre, que no es lo mismo. Puede parecer, pero no es lo mismo. La mujer voluntariamente tiene que aceptar el liderazgo de su esposo. Suena fea esta palabra sometimiento, pero es aceptar el liderazgo, no es esclavitud ni nada feo, y doy fe de que el plan de Dios siempre es mejor que mi plan. Doy fe absoluta, certera. Doy testimonio de que el plan de Dios siempre trae mejores resultados que cualquiera mío. Y es un liderazgo, ¿sí? Es un liderazgo. Nosotros estamos sometidos todo el tiempo a liderazgos o a autoridades. Si la policía me dice que me frene, ¿yo qué hago? Me freno, ya está. ¿Y cuál es mi lugar? Frenarme. Fin del asunto. ¿Y qué? ¿Soy menos persona por eso? Acepto una autoridad. ¿Se acabó? En el matrimonio también hay cosas que hay que aceptar. Cuando no las aceptamos vemos cómo nos va también. Entonces, en vez de tratar de ir por un camino que nos da muy malos resultados, tratemos de poner en práctica el camino que Dios nos muestra. Pero fíjense, hasta ahora se le pidió a la mujer que se someta a su marido como al Señor, como la iglesia a Cristo. Pero fíjense el 25. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. 27. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. La verdad, ¿cuál es la parte más difícil? ¿La del hombre o la de la mujer? ¿Qué piensan? Anímense. El hombre, es durísimo. Sí. Vos tenés que ser como la iglesia a Cristo, y vos tenés que ser como Cristo. No puedo jugar de otra cosa, otro número en la cancha, darme otra posición, porque como Cristo no me va a salir nunca. Fíjense que al hombre se le pide una responsabilidad mayor. El hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces mi entendimiento de la Trinidad impacta en mi matrimonio, y mi entendimiento del Evangelio también impacta directamente en mi matrimonio. Entonces, ¿quién fue a buscar a quién? ¿Cristo o la iglesia? ¿Quién fue a buscar a quién? Cristo vino y él tuvo la iniciativa. ¿Por qué? Porque la iglesia, el mundo tenía un problema, su problema de haber ofendido a Dios. ¿Quién tiene que buscar a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? El hombre a la mujer tiene que buscar para solucionar cualquier problema. La iniciativa en el problema es del hombre. Y no importa si la mujer tenía razón, porque la tengo que amar como Cristo ama a la iglesia, como Cristo me ama a mí. Entonces yo entiendo que Cristo me amó incondicionalmente, a pesar de que yo no lo merezco. ¿Y yo cómo tengo que amar a mi esposa? Incondicionalmente. E incluso cuando no lo merece. Es muy difícil esto. Pero si ustedes quieren que un matrimonio funcione, este es el camino. Ningún otro camino funciona. Pueden ver todas las estadísticas que pueden tener alrededor suyo. Ningún otro camino funciona. Entonces al hombre se le pide algo muy pesado. Y si el hombre llegara a cumplir por lo menos una partecita chiquita de esto de amar a su esposa como Cristo y la iglesia, ¿la mujer tendría un problema de aceptar su liderazgo? Si fuera tan amada. No. Porque es una cuestión de liderazgo nada más. Hombres, nos pongamos las pilas. Estamos muy flojos. Mujeres, pónganse las pilas. No sé si están flojas. Y en casa intentamos los dos ponernos las pilas. Y es muy difícil. Pero Dios bendice que nosotros decidamos obedecerle.
Esta mañana pensábamos en Juan 2, reflexionábamos sobre eso y en un momento Jesús dice, llenen las tinajas de agua. ¿Y qué hizo la gente? Las llenó. Y si Jesús dijo algo y eso cumplieron, vos tenés que tener expectativa, algo va a pasar. Después de la obediencia a Cristo vos tenés que tener expectativa, algo va a pasar. Pero cuando Dios dice algo, imagínate que Jesús dijera, mejor dicho, dijo, llenen las tinajas de agua, es cuando Jesús transformó el agua en vino, llenen las tinajas de agua y los siervos no las llenaron nada, no se llenaron las tinajas. ¿Qué expectativa vas a tener? De nada, de nada. No esperes que Dios bendiga tu desobediencia, nunca, 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 no lo esperes. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero no esperes que Dios la bendiga porque generalmente no pasa. En cambio, cuando vos te dispones a obedecer a Dios, tenés que tener expectativa, algo va a pasar. Con el matrimonio pasa lo mismo. Cualquiera de los dos que ande en esta parte floja, póngase las pilas y tenga expectativa de que Dios va a bendecir su decisión y lo va a sostener para que usted siga bendiciendo su matrimonio, sea mujer o varón, haciendo la parte que le toca. Porque si usted hace la parte que le toca y Dios hace la parte que le toca, que está garantizada, quizá la otra persona termine haciendo la parte que le toca. Esto es cierto. Esto funciona, es verdadero, esto sirve, esto merece Dios y esto nos conviene a nosotros, ¿sí? Pero recordemos, hombre, nos toca la parte más difícil. No importa lo que ella haga, no importa lo que ella diga, no importa lo que no haga, no importa lo que no diga. Importa que Cristo te amó y cada vez que vos pienses que tu esposa no merece tu amor, aunque sea cierto, recuerda que vos no la amás por lo que ella es, la amás por lo que vos sos hombre y la tenés que amar. Porque Cristo te amó a vos por lo que Él es, no por lo que vos sos. A pesar de vos, Cristo te ama. Mujeres, desde Adán para acá, desde Eva para acá, siempre va a estar en el corazón de ustedes rebelarse contra el liderazgo del hombre y querer ocupar su lugar. No es un buen camino, siempre nos trae cosas malas. Entonces pueden aprender de las equivocaciones de un montón de gente, pueden aprender de sus propios errores, o pueden aprender de la Biblia y ver que esto sí funciona. Dios quiere matrimonios sanos, porque Dios sigue deseando que el hombre y la mujer representen a Dios en la tierra. En este caso, a la Trinidad, al Dios Trino, ¿sí? Además que ni semejanza suya. Y volvemos a... No, vamos a Gálatas 3.28. Gálatas 3.28. Dice, yo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. O sea que frente a Dios, ¿es más el hombre que la mujer? No. ¿Es menos la mujer que el hombre? No. ¿Es más la mujer que el hombre? No. No es una cuestión de importancia, es una cuestión de aceptar el liderazgo. En casa, ¿quién manda? ¿Pedro o yo? ¿Mi hijo Pedro o yo? No. Y si fuera al revés, ¿qué pensarían ustedes? Va a estar toda su adolescencia él intentando que sea al revés. ¿Y qué pasa? Es una rebeldía y es necia. Pasa lo mismo en el matrimonio. El liderazgo es del varón, así como en casa el liderazgo del papá y no del hijo. En el matrimonio el liderazgo del varón y no de la mujer. Hombres, muchas veces hemos dejado atrás nuestro rol de líderes. Somos líderes espirituales, somos líderes económicos, somos líderes en los modales, somos líderes en todo lo correcto, todo lo bueno, todo lo mejor. Deberíamos serlo, ¿sí? Tenemos que llevar la delantera a la mujer en todo lo bueno. No porque sea una competencia, sino porque Dios lo merece y a vos te conviene, ¿sí? Por eso, y si vos querés tener un matrimonio sano, dale por este camino que va a funcionar. Y vemos que no hay distinción en lo que se refiere a salvación. Si estás en Cristo, no importa si sos judío o gentil pagano, si sos esclavo o libre, si sos hombre o mujer, sos uno en Cristo con los demás. Esa distinción no está. Pero hay un orden establecido por Dios que acá en 1 Corintios 11 Pablo ha establecido. Lo voy a nombrar nomás, no quiero seguir profundizando en este tema, pero el modelo de la deidad. El líder es Dios Padre y Dios Hijo es liderado. Bueno, en base a eso, el varón es líder y la mujer es liderada. El diseño divino para ambos géneros. Dios dijo, bueno, Adán va a liderar a la mujer, a Eva. El orden de la creación, ¿quién se creó primero? ¿Quién le puso nombre a quién? Adán a Eva. Todo eso no fue escrito porque sí, ni sucedió porque sí. Es para marcar el liderazgo del varón. ¿Quién le pone nombre a quién? ¿Pedro me puso nombre a mí, mi hijo, o yo le puse el nombre a mi hijo?
Porque el líder pone el nombre al liderado, siempre. Y con Adán y Eva, el orden de la creación también nos da un argumento frente a esto. El propósito de la mujer con relación al hombre. Ve Dios al hombre. Mejor dicho, lo crea. Dice, yo quiero que vos me representes en la tierra. Te voy a hacer imagen y semejanza mía. Y lo hizo. Pero después ve el hombre y dice, todo lo demás es bueno, pero hay algo que no está bueno, que no es bueno, que el hombre esté solo. Y es lo primero malo que Dios ve, o no bueno que Dios ve. Dice que el hombre esté solo no está bien, o mejor dicho, no es lo mejor, o no está bueno. Entonces Dios, a pesar de que vio que todo era bueno, cuando ve al hombre dice, esto bueno puede ser mejor. El hombre necesita ayuda. Y esto no es la idea de ayudante, esto es la idea de complemento, porque somos muy giles y no podemos solitos. No es la idea de, bueno, esta es mi sierva, entonces hace lo que yo quiero. No, es para que te complemente, porque solito no podés hacer bien las cosas. Los casados más grandes, ¿tengo razón o no tengo razón? ¿Fue mejor con ellas? Sí, fue mejor, ¿no? Solitos hubiéramos metido cada metidón de pata. Entonces no es la idea, bueno, ahora sí, tengo a alguien que me lave el auto. Bueno, ahora tengo quien me planche, me cuide, me limpie. No es la idea, es que el hombre solo no está tan bien como el hombre acompañado. Y pasa lo mismo de los dos lados. Necesitamos un complemento. ¿Por qué? Porque estamos incompletos sin ellas. Entonces Dios dice, al hombre lo vamos a complementar, porque pobrecito no puede ser. Esta es la mujer. Necesitamos la mujer. La mujer trae aspectos de nuestra vida que nosotros no podemos traer. Y esa es la idea de Dios, que la mujer sea este complemento para que juntos representen mejor a Dios. El hombre solo no puede representar tan bien a Dios como cuando está casado. Entonces juntos se complementan para representar mejor a Dios. Entonces el orden de la creación, el propósito de la mujer con relación al hombre, la consideración de los ángeles fueron testigos de todo esto, lo tienen en cuenta. Y características de fisiología natural, que eso, generalmente el hombre es más fuerte que la mujer. Generalmente el hombre es más estable, hormonal y emocionalmente que la mujer. Generalmente es así. Las excepciones son excepciones. Pero generalmente el hombre tiene más fortaleza. Generalmente el hombre es más estable mentalmente porque es más estable emocionalmente. Y no está mal, mujeres. Nos hace falta que ustedes tengan esa inestabilidad porque así nos complementan también. Entonces el Señor ha decidido mostrar mejor al mundo, mostrarse Él mejor al mundo a través del matrimonio que a través de la persona sola. Porque ahora no representamos solo un poquito, ahora representamos un poquito más. Y saber que Cristo es la cabeza de la iglesia, eso es absoluto, es su Salvador, es su Señor. Él es Señor también de todos los no creyentes, pero lo van a reconocer mucho más tarde. Un día todos van a reconocer esa autoridad, pero Cristo es cabeza de todo, es Rey sobre todo. Y volvemos al final de este capítulo, de este pasaje, y les recuerdo esto. Recordando lo primero que tocamos. No hay que borrar sumo a lo primero que tocamos. Tenemos que tener en cuenta el contexto cultural, lo que les decía recién. Yo no podría venir a la iglesia con un pañuelo verde, por ejemplo. No podría. ¿Por qué? Porque me tengo que identificar de todos aquellos que son pañuelo verde. No quiero repetir esto, pero ya creo que quedó claro en la primera sección. Y otra cosa, no tengo que borrar la diferencia entre los sexos. Esto puede tener que ver con ropa, con hábitos, con modas, con peinados, con gestos. Dios ha marcado varias veces que el hombre tiene que ser de una determinada manera y la mujer de otra manera. Imagínense en esa época, ¿qué ropa usaba la gente? Túnica. Y si yo le quisiera poner un nombre moderno, le diría es un vestido. Entonces los hombres usaban vestidos, las mujeres usaban vestidos, pero Dios dice, no usen la ropa de hombre, la mujer no usa la ropa de hombre y el hombre no usa la ropa de mujer, pero son vestidos los dos. Se notaba la diferencia. Hoy no tengo idea en qué se notaba la diferencia. Pero incluso en las túnicas ya había una diferencia marcada. Y Dios ha establecido esto. Varones tienen que tener una manera de comportarse diferente a las mujeres. Mujeres, una manera diferente de comportarse que los varones. El límite entre los sexos no tiene que borrarse. Cuando yo era chico, las modelos eran muy diferentes a las de hoy. Y los varones, los modelos también. Y me acuerdo de un maestro de la escuela dominical que dijo, no, ¿saben qué? El diablo lo que quiere meter en el mundo es que el varón y la mujer se parezcan cada vez más. Así que, qué exagerado. Y no lo estamos viendo hoy. Y me quedó regrabado eso. Entonces lo vemos los varones que de golpe están hablando. Y la mujer está hablando de... qué sé yo, se desdibujó todo. Pero tenía razón este maestro.
Yo pensé que era un exagerado, lo debo haber escuchado cuando tenía 10 años, menos. Y vemos las pasarelas, ¿y cómo están los hombres? Se depilan mejor que las mujeres. Y son cosas que Pablo está diciendo, las costumbres son unas. No rompamos ese límite entre las costumbres, el varón tiene que ser varón, la mujer tiene que ser mujer. Y no es solo una construcción social, pero estando la construcción social, tiene que ser respetada, el hombre de una manera, la mujer de la otra. Y el diablo siempre quiere distorsionar el plan de Dios. ¿El diablo está a favor del matrimonio? No. ¿De la fidelidad? No. ¿De la hombría? ¿De la feminidad? Tenemos que saber que todas esas ideas al revés de lo que Dios quiere no son nuestras, son diabólicas. Y como dice Efesios 2, el diablo gobierna las mentes de aquellos que no están en Cristo. Entonces se busca una y otra vez borrar esta diferencia entre los sexos, o géneros como se dice ahora, pero son sexos. Y todo el tiempo borrar. Entonces el hombre de golpe usa pantalones ajustados que se le marca todo. Y empieza a usar el hombre ropa muy parecida a la mujer muy parecida a la del hombre, o todo lo mismo. Y no, hay que ser sabios con esto. Y estamos hablando de la vida de iglesia en este capítulo. Entonces, por lo menos en la iglesia, mínimamente en la iglesia, debería marcarse bien. El hombre no tiene que venir con ropa de mujer, la mujer no tiene que venir con ropa de hombre, y no tiene que haber hábitos de mujer en el hombre, ni hábitos de hombre en la mujer, sea lo que sea que signifique en nuestra cultura y en las costumbres de la iglesia, que es así como termina este pasaje. O sea, el principio está escondido detrás de las costumbres. El principio es, tengan en cuenta el contexto. Lo que en su contexto significa algo, ustedes no lo hagan. Si significa algo malo, no lo hagan. Si se identifican con algo pagano, no lo hagan. Tengan en cuenta el contexto. Ese es el principio que está escondido detrás de lo que se nos está diciendo. ¿Sí? No te identifiques con los paganos, no te identifiques con algo incorrecto, sea religioso o moral. Ten cuidado con los símbolos de sumisión a la cultura. Por ejemplo, si yo, ¿qué puedo hacer? A ver, además de la remera con una mala palabra o con hoja de marihuana, ¿qué otra manifestación externa puedo tener que me identifique con algo malo? ¿Qué piensan? A ver si se les ocurre algún ejemplo. Los aritos, por ejemplo, los jugadores que se ponen aritos. Sí. Sí, hay costumbres que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué significa esto? Tengo que tener cuidado. No me tengo que identificar si para la mayoría significa algo en mi contexto. Yo tengo que seguir, no tengo que identificarme con algo que está mal. Si yo, por ejemplo, estoy analizando qué ejemplo dar que no sea muy largo, pero si yo, por ejemplo, viniera y me cuelgo acá algo, y me cuelgo, qué sé yo, una mujer desnuda, un colgante con una mujer desnuda, ¿sí? Una imagen de una mujer desnuda. ¿Eso tiene poder sobre mi vida? De ninguna manera. Lo que tiene es que me identifico con algo. Y no es bueno que yo me identifique con eso. Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo cortito. ¿Qué otro ejemplo puede haber? ¿No se le ocurre ninguno a ustedes? De identificación con algo de afuera. Hay con una banda de música que por ahí no dice cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahí está bueno. Por ejemplo, bueno, sí, eso. Venimos con una remera de una banda o un tatuaje de una banda y es totalmente en contra de lo que Dios dice, y yo traigo esa remera de esa banda a la iglesia y ojo, mucha gente puede decir, esto es legalismo. No, estamos respetando la Biblia. Dice, vos no te identifiques según lo que el contexto marca como malo, no te identifiques de esa manera, no te identifiques. Entonces vengo con una banda acá de cualquier, en la remera también, en un tatuaje o un colgante de una banda que es totalmente anticristiana, qué sé yo, Marilyn Manson, capaz que ustedes no la conocen tanto, pero Marilyn Manson, y él se identifica como algo que es anticristiano. Entonces yo, lo que menos tendría que hacer es venir a la iglesia con una remera de eso. Después en mi casa, y está mal, pero lo que Pablo acá está apuntando es a la adoración pública, a la reunión. No vengas con eso, aunque tardes en entender, no vengas con eso, no vengas con eso a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo cuando te ve piensa que vos sos de una manera, cuando en realidad vos deberías mostrar otra manera. Vos sos un representante de Cristo en la tierra, no un representante de Marilyn Manson en la tierra. Hay muchos ejemplos, ahora no nos estamos dando cuenta, pero esto en el día a día de la iglesia impacta. Y lo que Pablo apunta es, tengan en cuenta el contexto, tengan en cuenta las costumbres, tengan en cuenta lo que está pasando, ¿sí?
En un momento fue el pelo largo de los varones porque era un símbolo de rebeldía, hace 40, 50 años. Entonces el varón que tenía el pelo largo era porque era un rebelde para la sociedad. Entonces, ¿cuánto más para el cristiano? No te identifiques con eso. En un momento, ustedes saben que durante muchísimo tiempo todos los evangélicos tenían barba. Se diferenciaba un evangélico de un católico por la barba. Pero en un momento el comunismo empezó a usar barba. Entonces los evangélicos latinos empezaron a afeitarse. ¿Ya está? ¿Para qué? Porque no somos comunistas, no somos zurdos, somos cristianos. Esa es nuestra identidad principal. Entonces, de golpe, hace varias décadas, en Argentina los cristianos dejaron de tener barba, pero originalmente los primeros tenían todo barba, o muchos. Pasó lo mismo con los bigotes. En un momento los cristianos sabían, se sacaron la barba y se dejaron los bigotes, gran parte de los cristianos. Pero ¿quién tenía los bigotes? Los militares. Entonces dijeron, no somos ni militares ni comunistas, y bueno, nos toca afeitarnos. Insisto, Pablo lo que está teniendo en cuenta acá o apuntando es a que nosotros tengamos en cuenta el contexto. ¿Qué significa cada cosa que hago, que digo, que tengo encima? Identificarte con Cristo más que identificarte con cosas que están mal. Digo, sí. Como que también pensaban en algo que no haga tropezar también por ahí a otra gente. Totalmente. De lo que veníamos hablando. Totalmente. Teniendo en cuenta siempre a las otras personas. Tener en cuenta a las otras personas, tener en cuenta quién te ve, tener en cuenta quién te ve dentro de la iglesia, tener en cuenta quién te ve fuera de la iglesia y no hacer tropezar a nadie, no dar una imagen incorrecta de Dios, porque vos y yo, estando en Cristo, somos representantes de Cristo. Entonces tenemos que identificarnos con Él y expresarle a Él, no hacer tropezar a nadie. Pero lo más importante, ¿qué es? ¿Lo interno o lo externo? Lo interno. Entonces tenemos que dejar que lo interno llegue a una expresión externa. Entonces, si yo tengo que expresar a Cristo, en realidad tengo que ver cómo representar a Cristo bien. Y tengo que trabajar en lo interno. Entonces vamos a ir a Colosenses 3. Y acá Pablo va a decir cómo tenemos que estar por fuera, pero en vez de aplicarlo a la ropa, lo va a aplicar a los hábitos, a las costumbres y a los tratos entre nosotros. Fíjense el 3:12 de Colosenses. Vamos a leer 5 versículos hasta el 17. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. ¿Qué somos un pueblo como? Santo y amado por Él. La parte de amado ya está seguro. La parte de santo se nos declara santo, pero quiere que crezcamos en santidad también. Usted tiene que vestirse de tierna compasión. ¿Es algo interno o externo? Interno, pero ¿se va a ver afuera o no? También es externo. Pero es ropa, no. Es hábito, costumbre, trato. El segundo, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Entonces yo tengo que vestirme ¿de qué? De compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Y el 14, ¿qué dice? Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. O sea que hasta ahora nuestro ropaje, nuestra ropa es compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia y amor. La paciencia está dividida y dice cómo tenemos que trabajar la paciencia, lo dice en el 13. Sean comprensivos con la falta de los demás. ¿Metí la pata? Bueno, sé comprensivo. Fíjate, trata de entender al otro por qué metí la pata. Perdonen a todo el que los ofenda y nos enseña cómo tenemos que perdonar. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Repasamos la ropa: compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia y amor. Y ahí pasé al 15. Por un lado la ropa, por otro lado lo que dice el 15, que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Otra cosa más, y sean siempre agradecidos. Y otra cosa más, el 16, que el mensaje de Cristo con todas sus riquezas llene sus vidas. ¿Cómo vamos a hacer esto de que el mensaje de Cristo con sus riquezas llene nuestras vidas? Lo dice en lo que sigue del 16. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. De esa manera el mensaje de Cristo va a llenar mi vida. 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios el Padre por medio de Él.
Más allá del pelo largo, pelo corto, el pelo cubierto, con el manto, la mantilla, el pelo descubierto. Más allá de tener en cuenta el contexto, más allá de todo lo importante que hemos visto, esto es más importante todavía. Lo de afuera tiene que ser una expresión de lo de adentro. Entonces, si lo de afuera tiene que ser santo, amado, vestido de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, vestido de amor, ¿a quién voy a representar? A Cristo. Dios quiere que nos identifiquemos con su Hijo. Dios quiere que recordemos que somos representantes del Señor Jesús. Y dice, y también tienen que ser gente de paz, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Y también tienen que ser agradecidos. Y también tienen que dejar que el mensaje de Cristo llene sus vidas. ¿Cómo? Hablándonos entre nosotros el mensaje de Cristo. Y también dice, hagan todo sabiendo que son representantes de Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Esto es más importante que lo anterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a manejarnos de esta manera, lo exterior, lo anterior, se va a acomodar solo. Más que estar pendiente de la ropa en la que tengo, que está bien, tengo que estar pendiente de otra cosa. ¿Estoy vestido de compasión? ¿Estoy vestido de bondad? ¿Estoy vestido de gentileza, de paciencia? ¿Estoy vestido de amor? Por ejemplo, si yo fuera, el ejemplo más fácil, perdón mujer, pero si yo fuera mujer y viniera con esa pollerita bien cortita acá, bien cortita, de 10 centímetros, bien cortita, tiro bien bajo y bien cortita. Más allá de estar vestida como una persona que va a otro lugar, ¿estoy teniendo compasión del varón que está detrás mío, delante mío? No estoy teniendo compasión. ¿Estoy vestida de amor? No. ¿Estoy vestida de pasiones sensuales? ¿Se acuerdan Gálatas 6? ¿Estoy vestida de humildad? No, si quiero que me miren. No me digas que eso es más cómodo, y menos en el invierno. No estoy vestido como dice acá. Vestido de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, de amor por los demás, para que vivan en armonía. Sé comprensivo con el otro. Perdona al otro. Sea agradecido a Dios, que la paz de Cristo gobierne en tu corazón, que el mensaje de Cristo habite, more en abundancia en sus conversaciones. Y todo lo que hagan o digan, incluso venir a la iglesia, tiene que ser de esta manera como termina el 17, sabiendo que somos representantes del Señor Jesús y dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. ¿Sí? Somos representantes de Jesús. No somos representantes del templo de Afrodita, no somos representantes de otros templos paganos, no somos representantes del boliche, no somos representantes de un equipo de fútbol, no somos representantes de una banda de música, somos representantes de Cristo. Y eso tiene que impactar incluso nuestras conversaciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser matrimonio. Esto que leímos en Colosenses 3 es la base para que todo lo demás fluya en vez de andar luchando batallas menores. La base es lo que acabamos de leer, Colosenses 3, 12 al 17. Si nosotros entendemos bien esto y ponemos en práctica esto, lo demás se va a acomodar solo. Vamos a orar para finalizar uno de los capítulos más difíciles del Nuevo Testamento, uno de los pasajes más conflictivos del Nuevo Testamento. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser sabios, obedientes, dóciles y humildes frente a su palabra, y que nos ayude a entender más allá de cómo yo me haya expresado, que nos ayude a entender bien. Que nos ayude a entender bien. Vamos a orar.